La cochinilla es el parásito que se hospeda en las tuneras. La cochinilla nuestra, la de Canarias, el nombre científico es Dactylopius coccus costa, ¿no? Que se descubre, pues, es originaria de México. Y data desde del año del 1500, ¿no? Cuando los colonizadores llegan allí y descubren a los indios americanos que van recolectando de unas plantas que eran desconocidas, que son las tuneras, y van recolectando unas cosas, ¿no? Y eso después daba un color rojo en esos tejidos. Y por aquel entonces, en Europa, pues los colonizadores se quedaron maravillados con ese insecto, que no se sabía que era un insecto, porque está la historia de la corona española que monopolizó todo esto cuando llegaron los colonizadores, exportando de América hacia Cádiz, en España, toda la cochinilla deshidratada, seca. Y ellos la querían, decían a la gente que eran semillas. Entonces, en Europa todo el mundo, cuando conoció el color, pues estaban todos investigando a ver qué semilla era la que daba esto. Sin embargo, era un insecto que se lo tenía la corona española en secreto, hasta que ya se descubrió allá con las épocas de... cuando van pasando los años y demás, se descubre que es un insecto y ya empiezan los biólogos y gente de este tipo, pues, a estudiar ya el parásito, que es donde ya se le da el nombre científico, etcétera, ¿no? Que es el Dactylopius coccus. Si tú dices que la cochinilla es un insecto, de hecho es como una garrapata que cuando la estalla sale como sangre, ¿por qué se deja de disecar? Sí, porque cuando históricamente, que como te digo, la corona española se monopolizó este cultivo, ¿no? Se exportaban millones de kilos de América, como tú bien has dicho, ese insecto que está en la tunera, esa bolita, se estalla, ¿no? Está viva, se estalla. Entonces, si tú exportas, a lo mejor, que se exportaban en aquel entonces en barriles de 50 kilos, metes esas bolas, pues se van a estallar todas y eso ya después ya no sirve. Entonces, el método era disecarla para que la materia colorante estuviese seca. Entonces ya eso en las exportaciones aguanta ya el peso, ¿no? Y por eso, desde las Américas, pues los indios fueron los que la secaban, y a partir de ahí, pues luego ya se va instaurando hasta que hoy en día se sigue haciendo igual. O sea, que queda claro que la tunera no es una planta autóctona. No, la tunera llega en el año 1500, sobre esa época, llega a Canarias en el año 1500. Se dice que la cochinilla llega en 1820, procedente a Cádiz, ¿no? Que traen el producto vivo en la tunera, porque un decreto ley que se ordena en España para que se empiece a cultivar y no depender de la cochinilla que estaba en América, sino se empezara a cultivar en España. Y donde único prospera es en las Islas Canarias, y en 1820 en Tenerife se hacen los primeros ensayos por un canónigo que es Jesús Quintero. Hace esos ensayos y luego divulga un manual para que los labradores canarios empiecen a producir la cochinilla, ¿no? En aquel entonces, cuando tú le dices a un agricultor que lo que tiene que hacer es cultivar una plaga, pues imagínate, ¿no? Porque los agricultores están acostumbrados a evadirse de eso. Entonces aquello fue un shock en el ámbito agrícola. Y claro, hay que pensar la mentalidad que tienen los agricultores, ¿no? Que son bastante reacios a este tipo de cosas, pero poco a poco se dice que todos los agricultores, porque claro, la demanda de cochinilla era desorbitada en Europa, sobre todo porque va para los palacios, para los congresos, para teñirla a la realeza, ¿no? Con el color rojo este deseado, que era el rojo perfecto en aquel entonces. Pues se dice que los chos
Cho Juan, Cho Manuel, los típicos agricultores se convirtieron de la noche al día en Don Juan, Don Manuel, porque se enriquecieron de tal manera que luego eso fue una fiebre, que es la fiebre de la cochinilla, donde se plantó en Canarias desde las costas hasta las cumbres, ¿no? Es un monocultivo histórico, detallado en la historia, un monocultivo de Canarias, donde todas las islas prácticamente vivían de este nicho de mercado, ¿no? Que era la producción de cochinilla por la gran demanda que tenía. Luego ya pues eso se va desapareciendo con el descubrimiento de las anilinas sintéticas y demás, ¿no? Pero fue un producto muy valorado en los mercados internacionales durante bastante tiempo y de prestigio para el archipiélago. ¿Y por qué se le denominó a la cochinilla el oro rojo? El oro rojo se le denomina el oro rojo en Canarias a la cochinilla. Realmente a la cochinilla en Canarias mi abuelo, mi bisabuelo le decían el oro negro porque la cochinilla es negra. Entonces se le decía el oro negro. Luego se le dijo el oro rojo porque de la cochinilla se extrae un colorante, que es la materia del ácido carmínico, ¿no? Que es la que lo toca el color, que eso cuando va mezclado con agua, pues da ese tono rojo maravilloso, ¿no? Entonces de ahí viene el oro rojo, pero realmente la gente de antes la llamaban el oro negro, porque la cochinilla, ellos lo que veían era la cochinilla, lo que es el colorante, la gente no sabía lo que es. Sí, cuando estaba fresca, bueno, pues mi abuela se pintaba los labios directamente con la cochinilla en aquella época, y recuerdo también en mi familia, ¿no? Que son mi madre y muchas hermanas, mi abuelo en aquella época pues no les dejaba pintarse y demás, pues las mentalidades de aquella época, y ellas escondían la cochinilla en agujeros de los bloques, y cuando él se iba ya a la siesta, pues después se ponían todas las chiquillas a pintarse y demás. Ese más bien es el uso que tenían los niños en pintarse y tal, pero como te comento, el uso principal que tenía para la población canaria era la subsistencia, sacarse un dinero extra para lo que he comentado. Muy bien. ¿Y cuáles fueron esos factores que poco a poco fueron llevando a que esto entrara en declive? Sí, el declive de la cochinilla viene a partir del año 1860, 60 y poco, ¿no? En ese rango, porque un señor, Perkins, apellidado Perkins, descubre lo que es una anilina, que es un colorante sintético, que luego se lo van ofreciendo a los palacios, a los congresos, a los reyes de Europa, a muy bajo coste, un rojo muy parecido al de la cochinilla. Entonces, claro, a menor precio, pues ya empiezan a comprar colorantes sintéticos, y eso hace que se vaya perdiendo la demanda que había en Canarias, que luego está históricamente detallado como la crisis de la cochinilla, que eso hizo que, como os decía, se plantó de la costa a la cumbre, y de la noche al día bajaron los precios, y toda la gente, muchos se arruinaron, los muchos que se enriquecieron en aquel entonces se vieron arruinados de la noche al día, y tuvieron que vender todas las parcelas, incluso hasta irse fuera a Venezuela, Cuba y cosas así. Fíjate, este sector fue tan importante que hoy en día, si los agricultores de aquella época hubiesen estado organizados como están organizados otros sectores hoy en día, esto hubiese sido totalmente diferente, porque estamos hablando de un gran producto que perdió Canarias. El desconocimiento de aquel entonces, el no estar organizado y pelear en la administración, por lo que hoy en día es lo más importante para que subsista un producto de exportación. Este producto es 100% de exportación.